Hola, buen día mis amados. Hoy compartimos un nuevo mensaje siguiendo esta serie de videos del panorama profético para este año 2025 y vamos a hablar de un concepto muy importante que es el continuo sacrificio de Daniel 12:11 y que está en otros pasajes. ¿Qué es el continuo sacrificio? Porque si no sabemos lo que es el continuo sacrificio, podemos sacar conclusiones erradas. Entonces vamos a mirar el pasaje que está en Daniel 12:11. Y esto va a ser muy importante entenderlo para lo próximo que veremos acerca de la semana 70 de Daniel. Daniel 12:11 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, ahí está, continuo sacrificio, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Entonces, el ser quitado el continuo sacrificio está relacionado con la abominación desoladora que ocurrirá 1290 días después. Así que es muy importante entender qué es esto. Y sabemos que la abominación desoladora está relacionada con la gran tribulación, como aparece en Mateo 24. O sea, cuando aparece la abominación desoladora, esa es la gran tribulación. Eso es lo que dice Mateo 24. Entonces vamos a entender lo que es el continuo sacrificio. Mira que en Daniel 8, 9, 11 también se cita. Dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Entonces, este pasaje que estamos leyendo acá está haciendo relación a lo que ocurrió con la época de Macabeos y Antíoco Epífanes, que es una figura del anticristo en el tiempo pasado, y quien profanó el templo de Jerusalén, y por el cual fue quitado el continuo sacrificio en ese tiempo. Pero hace referencia también a la bestia, al anticristo, en el último tiempo, en la parte ya espiritual, ¿cierto? Es una profecía de doble cumplimiento. Entonces, mira lo importante que es entender lo que es el continuo sacrificio. Vamos a ver lo que es el continuo sacrificio bíblicamente hablando, no lo que uno se imagine. ¿Dónde está esto? Está en Éxodo 29, 38, 43. Mira lo que dice, hablando de las ofrendas diarias. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar. 2 corderos de un año cada día, mira, continuamente. Este es el continuo sacrificio, porque eran ofrendas diarias. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero una décima parte de una efa de flor de harina amasada. Dice más adelante, y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana. Es decir, que se ofrecía un cordero en la mañana y otro en la tarde, 2 corderos diarios. Y este es el continuo sacrificio, porque es diariamente que se ofrecen 2 corderos. Dice, esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones. Es decir, que el pueblo de Israel ofrecía 2 corderos diarios, uno en la mañana y otro en la tarde, durante el tiempo que existieron. Ofrecieron esto por mandato bíblico. Y esto era una figura de Jesucristo. Holocausto continuo, libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Entonces, miren la importancia de entender lo que es el continuo sacrificio. O sea, así que de todos los sacrificios que se ofrecían, uno se consideraba el continuo sacrificio, que era el sacrificio de 2 corderos diarios, uno en la mañana y otro en la tarde. ¿Por qué es el continuo sacrificio? Porque eran diarios. Entonces, vamos a ver que Juan el Bautista nos da la explicación de ese continuo sacrificio. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ya venimos con la idea del Cordero desde Pascua, cuando con la sangre del Cordero en los dinteles de las puertas del pueblo de Israel se protegía al pueblo del ángel destructor. Y esa es la Pascua.
Así que todo está relacionado, mis hermanos. El Cordero de Pascua. Vamos a ver que hay una diferencia entre el sacrificio del Cordero y los demás sacrificios. Esto está en Hebreos 9, 11, 14. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, mira, machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, que él representa al Cordero, o más bien el Cordero lo representa a él, dice: entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, mira que está hablando de sacrificios, aquí no se mencionan los corderos, porque era, si bien todos los sacrificios de alguna manera representaban a Cristo, el perfecto sacrificio es el cordero inocente, que representa a Cristo. Entonces mira que aquí está haciendo una diferenciación, dice: si la sangre de los toros, machos cabríos y cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican, ¿para qué santifica? Mira, para la purificación de la carne. O sea que esos sacrificios eran para poder el pueblo de Israel santificarse para relacionarse con Dios, tanto en el desierto, en el tabernáculo, como en el templo después. Dice luego: cuanto más la sangre de Cristo, y aquí ya es el Cordero, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es decir, que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo, limpia nuestras conciencias de obras muertas. Porque los demás sacrificios solo purificaban la carne, solo para relacionarse, o sea, en relación del pueblo de Dios con Dios, era el tema de relacionarse y de la comunión con Dios. En ese tiempo, en el primer pacto, en el pacto de la ley. Pero en el segundo pacto, ya cumpliéndose la verdad o la realidad del Cordero en Cristo, ya ese Cordero, que es Cristo, nos limpia las conciencias de obras muertas. Por eso somos libres para servir a Dios, somos libres del pecado. ¿Ves la diferencia? Y ves la implicancia y el significado del continuo sacrificio. El continuo sacrificio representa a Jesucristo como Cordero inmolado, pero no solo a Jesucristo. Vamos a ver la importancia de esto acerca de nosotros. Efesios 1, 22, 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces mira, Cristo es la cabeza, y nosotros como iglesia somos su cuerpo. Y si Él es el Cordero, ¿qué venimos siendo nosotros como cuerpo de Él? Esa es la pregunta. Vamos a ver qué dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y eso cuando lo hacemos diariamente, ¿cómo? Como continuo sacrificio. Porque Él es el Cordero inmolado por nosotros, y Él es la cabeza, y nosotros somos su cuerpo. Y como nosotros venimos a unirnos con Él, también somos ese continuo sacrificio, mis hermanos. Así que el continuo sacrificio, primeramente, nos habla de Cristo, quien se ofreció por nosotros, pero asimismo somos nosotros, que somos su cuerpo, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. En conclusión, el continuo sacrificio es una representación de Cristo como Cordero inmolado, y al mismo tiempo nosotros unidos con Cristo, porque recuerda que la palabra también dice que con Cristo estamos juntamente crucificados, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Cuando de verdad estamos unidos con Cristo, nosotros somos ese mismo sacrificio en la cruz del Calvario, muertos al pecado. Entonces vamos a entender ahora lo que se nos dice en 2 de Tesalonicenses 2 del 1 al 12 acerca de la manifestación del hombre de pecado, porque mira que ahí se habla de algo que debe ser quitado. Dice, vamos a leer todo el contexto. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar,
Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y esto del día del Señor está hablando del tiempo del fin, el tiempo de la siega, el tiempo de la cosecha, para que lo tenga muy claro. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Y aquí hago un paréntesis, recuerda que el templo de Dios somos nosotros. Y ahí tienes que ligarlo con la abominación desoladora, el transhumanismo, la marca de la bestia. Ahí te lo dejo para que lo medites. Dice, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. O sea, hay algo que detiene la manifestación de este inicuo. Dice, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, desde la época de Pablo ya estaba en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Mira, quitado. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que tiene que ser quitado de en medio para que el inicuo se manifieste? Cristo unido con su iglesia, que es el continuo sacrificio. Se ha dicho que lo que debe ser quitado es el Espíritu Santo. Bueno, yo diría sí y no. Sí, porque el Espíritu Santo está en la iglesia de Cristo. Y no, porque cuando seamos quitados, el Espíritu Santo va a seguir en la tierra, obrando de otras maneras. Entonces sí y no. Pero, ¿qué se va a ser quitado? La iglesia. Pero mira que se habla el pronombre es masculino, él. No se habla como femenino como la iglesia. ¿Por qué se dice él? Porque está hablando del continuo sacrificio. ¿Te das cuenta? Lo que tiene que ser quitado de la tierra para que el inicuo se manifieste es el continuo sacrificio. Es decir, la iglesia unida a Cristo, la iglesia que está crucificada en esa cruz con Cristo, que ha muerto a este mundo. Y entonces, ahí sí, cuando eso pase, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con poder y señales y prodigios mentirosos. Y aquí te hago un paréntesis. Todo esto está relacionado con manifestaciones espirituales que ahora el mundo llama ovnis, UFOs, que dicen que son seres de otro mundo. No, son seres espirituales, son demonios. Los ovnis son demonios voladores ya identificados. Son espíritus interdimensionales que están en las dimensiones celestiales del segundo cielo, que vienen del infierno, del abismo y del segundo cielo, porque es el espíritu que opera en la potestad del aire, lo dice la palabra, con todo engaño e iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Quienes no quieren recibir a Cristo, va a llegar el momento en que se va a acabar el tiempo y van a ser engañados por todo este tema de los ovnis. Ese es el gran engaño del último tiempo. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos, el continuo sacrificio está hablando de Cristo primeramente clavado e inmolado en esa cruz, y la iglesia, no toda, sino la que está muerta a este mundo, está clavada en esa cruz con Cristo, que ha muerto a sí misma, como dice en Apocalipsis 12, que aborrecieron su vida hasta la muerte. Esto es, que aborrecieron el viejo hombre y han dejado que Dios forme su identidad en ellos. Hermanos, los que decidimos morir a las cosas de este mundo, renunciamos a toda identidad falsa de este mundo para que sea Dios quien se forme a sí mismo en nosotros y forme la identidad verdadera de nosotros en Él. Si entiendes esto, hermano, wow, porque esto es poderoso. Ese es el continuo sacrificio que va a ser quitado, hermanos. No se habla de nosotros que ovejas al matadero y de Cristo, porque nos identificamos con Cristo, como está en Isaías 53, como oveja fue
llevado al matadero. Y así dice también de nosotros, que somos perseguidos como ovejas al matadero, porque estamos identificados con Cristo en esa cruz, mis hermanos. Y eso es lo que nos hace, juntamente con Cristo, el continuo sacrificio. Y habiendo entendido lo que es el continuo sacrificio, lo próximo que hablaremos es de la semana 70 de Daniel y el tiempo del fin, porque este concepto era importante que lo entendiéramos. Espero que haya sido de mucha edificación para ti y tu familia. Dios te bendiga.